I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y como siempre, durante todo este periodo que hemos estado acá, lo importante es esto, ¿no es cierto? Yo me quedo en casa. Cuidarnos entre todos, cuidarse ustedes, cuidar a la familia. Y, y es importante todo esto que estoy diciendo porque de esta manera podemos tal vez volver a vernos. Tuvimos poco tiempo para conocernos, tuvimos muy poquitas clases y muy poco lo que hemos podido tener contacto así en una sala. Pero a través de este medio espero que me hayan podido conocer y yo no lo he podido ver, pero lo importante es que nos quedemos en casa y un día poder estar nuevamente en la escuela teniendo clases más o menos normales. Pues bien, lo que vamos a ver es una continuación de la última clase en que nosotros vimos la división administrativa aquí en América. Y para poder tener esta administración, ¿no es cierto? Que hablamos de los virreinatos, cómo se había dividido, cuántos virreinatos había, y hablamos además de las capitanías generales, de las gobernaciones, pero para poder tener toda esta división había que haber una forma de administrar todo esto, y de esto es lo que vamos a hablar en esta clase, las instituciones coloniales. ¿Qué eran las instituciones coloniales? O sea, además de la división territorial, que ya le acabo de decir, la corona desplegó un conjunto de instituciones que se encargaban de administrar las colonias americanas, o sea, cómo administrar estas colonias aquí en América, que eran territorios muy grandes. Algunas de ellas residían en España o estaban en España y otras estaban aquí en América. Y representaban a la corona. Cuando hablamos de la corona estamos hablando de los reyes de España y los intereses de ellos. Entonces, ¿qué roles cumplían las instituciones coloniales dispuestas para la administración colonial? ¿Cuál es el papel, el rol? ¿Por qué se crearon estas instituciones? Es lo que vamos a visualizar de estas instituciones coloniales. Y vamos a señalar, ¿no es cierto?, que habían instituciones, como bien decíamos, unas en España, ya una que estaban en Madrid, que era el Consejo de India, que voy a agrandar todo esto para explicar un poquito más, y la otra que estaban en Sevilla, que era la Casa de Contratación. Pero en los siglos XVIII va a venir una nueva administración, que también se lo expliqué en la clase pasada, que eran los Borbones, unos nuevos reyes en España, y estos van a hacer que la Casa de Contratación que es el organismo administrativo, va a ser como el Ministerio de Marina, ¿ya? Eh, y van a poder tener otro tipo de administración. Entonces tenemos el Consejo de India que está en España y la Casa de Contratación que está en Sevilla. Este es el mapa de España, ¿no? Este es Portugal que está ahí, esto es España. Decía yo, lo vamos a agrandar un poquito para verlo mejor. Entonces, el Real Consejo de India funcionaba como máximo tribunal de justicia. O sea, era como aquí lo que nosotros hablamos como la Corte Suprema. O sea, ¿qué quiere decir? Que habían algunos juicios que se iniciaban aquí en América. Esto tiene relación solo con América, la Casa del Consejo de India, solo con América, ya cómo administrar. Entonces, algunos juicios que se iniciaban en América, bueno, algunos podían terminar, pero si querían seguir el juicio, en términos legales se denomina litigando, si querían seguir, entonces el último tribunal donde podían acudir era a este Real Consejo de India, pero estaba en España. Además, asesoraba al rey en materia legislativa, o sea, las leyes que se hacían para América, quien asesoraba era este Real Consejo de India. Nombraba además las autoridades que venían a América, o sea, los virreyes, gobernadores, quien lo nombraba era este Real Consejo de India.
Además, realizaba los juicios de residencia. ¿Qué eran los juicios de residencia? Procesos judiciales en que las autoridades rendían cuenta tras finalizar su servicio. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un virrey venía a América, pero cuando llegaba a España no quedaba libre, sino que tenía que ir a esta Real Consejo de India, y en el Real Consejo de India él tenía que dar cuenta de su labor que realizó en los años que estuvo aquí en América como virrey. Ahora, cuando hablamos de Real Consejo de India, si bien es cierto este el edificio, que todavía está, eso no quiere decir que era solo el edificio, sino que eran personas, españoles, que estaban allí, era un grupo bastante de personas nobles, o la nobleza española, que estaban dirigiendo este Real Consejo de India. Entonces, este Real Consejo de India, ya le dije, estaba en Madrid y eh, en Madrid, España. El otro organismo que también estaba en España era la Casa de Contratación, que ya dijimos que estaba en Sevilla. Se encargaba del comercio, del transporte de las mercaderías entre España y América. Además del cobro de impuestos, controlaba la exclusividad del comercio entre España y la India, prohibiendo cualquier tipo de intercambio comercial entre las colonias y otros estados. Voy a ahora explicar un poquito más. Se encargaba del transporte y el comercio de las mercaderías. O sea, en ese momento, lo que había entre España y en América, este comercio que había, se dice que es un monopolio comercial. ¿Qué significa monopolio comercial? Que las colonias aquí en América, las regiones de América que dependían de España, solo podían comercializar con España, o sea, con ningún otro territorio. Y podían comprar, por lo tanto, los productos solo los que iban desde España. ¿Quién controlaba los barcos que venían y traían mercancías desde España a América? Era esta casa de contratación. ¿Quién controlaba la gente que venía a España, de España a América? Era esta casa de contratación. Además, esta casa de contratación se preocupó de todo lo que era la navegación. En ese momento los barcos eran a vela, ya no habían barcos a vapor. No se sabía cómo era cuando hablamos de cartografía, no se sabían cómo eran los mapas de América. Entonces, ¿quién se encargó también de hacer los mapas o la cartografía de que América? Era esta casa de contratación. Además, esta casa de contratación, ya le decía, prohibió cualquier intercambio comercial entre las colonias y con otros estados. O sea, en otras palabras, no se podía comercializar inclusive al interior de las colonias americanas. Este es el edificio que actualmente todavía está de la casa de contratación. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Ahí está el edificio de la casa de contratación, en este sector de acá. Acá está el puerto donde llegaban los barcos, las mercancías. En otras palabras, todas las mercancías que iban a América salían desde acá, a América. Todas las mercancías que venían desde América llegaban acá. Por lo tanto, el puerto de Sevilla era un puerto importantísimo para el intercambio entre España y América. Y quien controlaba todo este comercio era la casa de contratación. Por lo tanto, en España había dos organismos, el Real Consejo de India, y el otro organismo es la Casa de Contratación. Esos son los organismos que estaban en España. Veamos los organismos que estaban aquí en América. Los organismos que estaban aquí en América tenemos el virrey, la Real Audiencia, las gobernaciones, el corregidor y el cabildo. Veamos cada una de ellas. Entonces, el virrey representaba al rey en América, aunque dependía, ya dijimos, del Consejo de India. Dirigía la administración del virreinato, asignaba las mercedes de tierra. ¿Qué significa las mercedes de tierra? Entregaban las tierras a los españoles, a los conquistadores, y encomendaba a los indígenas la encomienda, y presidía la Real Audiencia, que era como el tribunal que había aquí en América, que estaba solo en algunas ciudades. De hecho, aquí en Chile, la Real Audiencia funcionó muy tarde en el periodo colonial. Por lo tanto, el virrey era como un pequeño rey en este territorio. Recuerden que nosotros hablamos que se crearon 4 virreinatos. Los primeros virreinatos, el
virreinato de Nueva España, que corresponde a donde estaba México, todo Centroamérica, y después el virreinato del Perú, que fue sumamente importante. Después del virreinato del Perú, tenemos que se creó, ¿no es cierto?, el virreinato de Nueva Granada y finalmente el virreinato de La Plata. Este es el edificio que hoy día ocupa la presidencia del Perú, pero aquí es donde estaba el virrey. A este edificio se le denomina el Palacio de Pizarro, porque fue el primer encargado del Perú. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, estos virreinatos. Aquí tenemos otro edificio de México, por lo tanto tenemos grandes edificios donde ellos construyeron, donde estaba el virrey. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, parece un palacio grande, un palacio digno de un rey, pero el cargo que ocupaba era el virrey. Luego está la Real Audiencia. ¿Qué era la Real Audiencia? Era el máximo organismo judicial en América, compuesto por 4 oidores, quienes impartían justicia en el nombre del rey. En otras palabras, ¿no es cierto?, eran los tribunales de justicia. Pero no solo era el tribunal de justicia, sino que además asesoraba a las autoridades y también vigilaba sus actos, o sea, asesoraba al virrey en el caso de los virreinatos, si estaban en una virreinato como el caso de Lima o Ciudad de México, o en el caso de nuestro país, ¿no es cierto?, al gobernador. Aquí tenemos los edificios de la Real Audiencia de Quito, esto me parece que es en El Salvador, si ustedes se fijan también, edificios grandes que se construían para este tribunal. Esto, repito, es como una especie de tribunal de justicia. Quienes integraban estos oidores eran españoles venidos desde España, no eran españoles nacidos aquí en América, sino que eran españoles que venían desde España para poder hacerse cargo de este tribunal de justicia. Luego están las gobernaciones. En el caso de las gobernaciones, administraban las gobernaciones, presidía la Real Audiencia cuando había en el país, ¿no es cierto? En el caso de Chile era una gobernación, pero solo con derecho a opinión, al igual que el virrey asignaba merced de tierra en su gobernación y encomienda, o sea, encomienda a los indígenas el territorio no pacificado como en Chile, nuestro país, ¿no es cierto? Ya dijimos que en el caso de las regiones no pacificadas también ocupaba el cargo de capitán general. Por lo tanto, aquí en Chile era el gobernador y además capitán general. Aquí hay algunos edificios de algunas gobernaciones y lo que me interesa es esta, ¿no es cierto? Porque esto corresponde a la ciudad de Santiago. Entonces aquí tenemos los edificios que están alrededor de la Plaza de Armas en Santiago, ¿ya? En el número 1 aparece el Cabildo, que hoy día inclusive todavía este edificio está la Real Audiencia, el Palacio del Gobernador, ahí en el 3, la Catedral, está en este sector, el 4, y el Palacio Arzobispal, vale decir, donde estaba el, el encargado de la iglesia, el arzobispo. Estos edificios que están acá aún se encuentran en Santiago, ¿ya? Todavía están en la ciudad de Santiago. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, el gobernador es como el administrador de un territorio específico que es menor, menor por supuesto que el virrey, y dependían del virrey, o sea, sobre el gobernador como autoridad estaba el virrey. La otro organismo fue el corregidor. ¿Qué eran los corregidores? Dirigía los corregimientos, unidades administrativas menores y alejadas de los centros urbanos, donde predominaban los pueblos indios. En el fondo es que eran como las provincias. Entonces, en cada región o cada sector había un corregidor. Esto se llama un corregimiento. Entonces tenemos Copiapó, La Serena, Quillota, Santiago, Milipilla. Eran personas administrativas, eran como, a ver, como el intendente hoy en día. O sea, esa era la función más o menos, como los intendentes regionales, esa era la función. Y durante, por ejemplo, un corregidor
en Santiago, corregidor Sañartu, él mandó a construir un puente que uniera el sector sur con el sector norte del río Mapocho, y este puente que está ahí se llama el puente de Calicanto. ¿Ya? Este puente es muy particular, o es muy particular, porque se construyó como forma, en vez de usar cemento, lo que se utilizó para pegar eso fueron claras de huevo. O imagínense la cantidad de huevos que se utilizó para poder pegar las piedras, los ladrillos de este puente. Luego está el cabildo. Todas las instituciones que hemos visto, todo para ocupar los cargos, el virrey, el gobernador, la real audiencia, los corregimientos, los corregidores, tenían que ser españoles venidos de España o nacidos en España. ¿Ya? No españoles nacidos aquí en América. A diferencia del caso de los cabildos, que era la institución que representaba a los vecinos de la ciudad, cuyos miembros eran elegidos por ellos mismos. Era el único poder en el cual los criollos, ¿quién eran los criollos? Los españoles nacidos en América. Entonces tenemos españoles peninsulares, los españoles que ya lo explicamos en alguna ocasión, eran los españoles peninsulares, los españoles nacidos en España, y los españoles, ¿no es cierto?, criollos, eran aquellos nacidos aquí en América. Y era el único organismo que tenían acceso a estos criollos, o sea, el cabildo. Se encargaba de la ciudad, de las obras públicas, de fijar precios, de mantener el orden público. En otras palabras, el cabildo es similar a lo que podríamos decir nosotros hoy día una municipalidad. ¿Ya? La municipalidad. Vamos a ver un poquito más en este cuadro que está ahí, cuáles son las funciones de los cabildos en América. Política o ejecutiva, ¿qué es lo que hacían? En general elegía a sus propios miembros, o sea, se elegía entre los vecinos. ¿Ya? Entre los vecinos se elegía entonces a la autoridad. Entonces cada ciudad tenía su propio cabildo, su propia municipalidad. Administraban las ciudades ocupándose de la higiene pública, las obras edilicias, la vigilancia, el orden, las costumbres, el abastecimiento, etc. Si ustedes se fijan, muy parecido a lo que hace hoy día la municipalidad. Se ocupa, por ejemplo, cuando nosotros hoy día la municipalidad, ¿quién se encarga de sacar la basura de la ciudad? Es la municipalidad. Entonces ahí hablamos de la higiene. Eso es lo que se preocupaba hoy día la municipalidad, y es lo que se ocupaba en aquella época también. Obras edilicias, obras de la ciudad, la vigilancia y el orden, las costumbres. En ese tiempo no había luz eléctrica, como nosotros tenemos ahora. Entonces, ¿cómo se alumbraba? Frente a las casas se ponía un farol. Entonces, desde la municipalidad salía una persona que cantaba que a la hora que había que prender esos faroles para poder iluminar las calles. Entonces, estaban obligados. ¿Quién decía que había que colocar un farol? Era el cabildo. Colaboraban con la enseñanza de las primeras letras. Se encargaba también de alguna manera, la educación. No siempre lo hicieron, pero era una de sus funciones, enseñar a leer y a escribir. Organizaba las milicias urbanas, integradas por vecinos armados, convocados en caso de peligro. En otras palabras, cuando a veces los indígenas atacaban, ellos eran los encargados de organizar estas milicias entre todos los vecinos. Y también tenía atribuciones judiciales. Los alcaldes que presidían los cabildos administraban la justicia en casos civiles y criminales de las primeras instancias. En algunos casos, su sentencia podía ser apelada ante la corporación municipal en pleno o en instancia superior ante los gobernadores. En otras palabras, ¿no es cierto?, tenía casos menores, los veía la municipalidad, casos de algunas situaciones de delito, problemas entre los vecinos. Eso se preocupaba entonces la municipalidad. Y ustedes dirán, ¿y hoy día la municipalidad, el cabildo, y hoy día la municipalidad tendrán esas mismas funciones que el cabildo o parecidas? Si tienen algunas funciones parecidas. Por ejemplo, existen, ¿no es cierto?, algunos tribunales. Cuando ustedes a su papá o a alguien le sacan un parte, ¿no es cierto?, tienen que irlo a pagar a un organismo que depende de la municipalidad. Si bien es cierto, son
tiene que ver con la justicia, los tribunales de justicia o el Ministerio de Justicia, pero que depende, ¿no es cierto?, de son los denominados juzgados de policía local. ¿Ya? Los juzgados de policía local dependen de la municipalidad. Si bien es cierto, tiene que ver con el ministerio, pero depende de la municipalidad. Se llama cabildo abierto, ¿ya? La reunión de todos los vecinos a la asamblea convocada por todos los vecinos en caso extraordinario por el gobernador o por el mismo ayuntamiento. Ayuntamiento cuando hablábamos, ¿no es cierto?, eh, de la municipalidad, derivada por los consejos abiertos que se celebraban en las municipalidades medievales. O sea, las municipalidades medievales hacían esto y estos cabildos abiertos, en aquella época también, y de hecho todavía en España, a las municipalidades se les denomina ayuntamiento. ¿Ya? Entonces, tenemos uno de los, pero cuando vienen los Borbones, que es la otra dinastía que ya dijimos, uno de los cambios establecidos en la reforma borbónica fue la creación del cargo de intendente. Entonces aparece una nueva función, el intendente. Entre las funciones se encontraba fomentar la agricultura, el comercio, la actividad de la industria, estimular la minería y sobre todo centralizar y hacer más eficiente el cobro de impuestos. En 1786 el territorio colonial de Chile fue dividido en dos intendencias, la Intendencia de Santiago y la Intendencia de Concepción. Entonces aparece un nuevo organismo que son las intendencias. Entonces, tenemos aquí en América el virreinato, las gobernaciones, la Real Audiencia, los cabildos, el corregimiento y además tenemos finalmente la intendencia. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Establece una clasificación de las instituciones señaladas por el lugar de residencia. Entonces tenemos en España tenemos dos, el Real Consejo de India y la Casa de Contratación. ¿Qué rol? Un rol, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ellos hacían? Cuando hablamos de rol, ¿qué es lo que ellos hacían? ¿Qué tipo de funciones e importancia? Entonces tenemos organismos en España, y ustedes tienen que decir cuáles son y qué es lo que hacían. Y organismos aquí en América, cuáles son y qué es lo que hacían y cuál es su importancia. Segundo, ¿crees que estas instituciones ayudaban a mantener los vínculos de dependencia de América con España? Ustedes tienen que decir sí o no. Si es sí, ¿por qué? Si es no, también ¿por qué? ¿Qué quiere decir esto? Ellos, ¿no es cierto?, controlaban de alguna manera estas instituciones, hacían que América mantuviera esta dependencia de España, sí, porque, ¿no es cierto?, estos organismos, por ejemplo, en el caso de la Casa de Contratación, los organismos en América no podían comprar, aquí en América no podía comprar sino solo productos a España o vender sus productos a España. En el caso de los organismos que estaban aquí en América, salvo el Cabildo, todos los demás, los funcionarios tenían que ser españoles venidos de España. Entonces esas las respuestas que tienen que dar. Y tercero, a partir de la información de esta página, ¿qué ámbitos pretendía regular y controlar la corona? ¿Por qué había sido así? ¿Qué ámbito? Todo. Pretendía controlar, ¿no es cierto?, el comercio, inclusive la religión, todo lo pretendía controlar, todo, ¿ya? Toda la vida de las personas que estaban aquí en América. ¿Y por qué habrá sido así? ¿Por qué creen ustedes que habrá sido así? Entonces eso lo voy a dejar ahí para que ustedes la puedan responder. Y eso es lo que deben de hacer para esta semana. Espero, ¿no es cierto?, que realicen su actividad y, como decía al principio, quedémonos en casa, porque a la medida que nosotros nos quedamos en casa, vamos a evitar que esta enfermedad siga desarrollándose en nuestra ciudad y podamos volver a por lo menos salir de la cuarentena, ¿ya?